Este video es muy importante para la comunidad inmigrante de los Estados Unidos, toda vez que el presidente Biden ya empezó a implementar un acuerdo internacional que se inició en la última reunión de presidentes que se dio en los Estados Unidos hace poco tiempo atrás. Esto fue la reunión de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. En lo referente al tema de refugiados y de asilo, establecieron el acuerdo que lo llamaron Los Ángeles Declaración de Protección a la Migración. Aquí 5 países acordaron otorgar un TPS o un estado de protección temporal a inmigrantes, principalmente de Venezuela y otros países. Estos países que se comprometieron a otorgar un estatus legal o un TPS a miles o millones de inmigrantes son Ecuador, Colombia, Costa Rica, Belice y Estados Unidos. Si esta es la primera vez que usted visita este canal, le invitamos a suscribirse y a compartir este video en todas sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Igualmente les recomendamos ver el video hasta el final. Continuamos. Por tal motivo, ya los Estados Unidos los últimos días ya implementó nuevos procedimientos y normas en lo referente al proceso de asilo en la frontera sur principalmente. Aquí el solicitante de asilo o el inmigrante que se presente en la frontera sur deberá aprobar o pasar la primera entrevista del miedo creíble que realizarán los oficiales de migración en la misma frontera. Por consiguiente, quienes no aprueben la entrevista del miedo creíble serán expulsados, deportados, deberán retornar a sus países de origen de forma inmediata bajo la aplicación de la ley del título 42 de los Estados Unidos, que es una ley de salud pública que establece la expulsión de inmigrantes inmediatamente. De igual manera, los inmigrantes que pasen la entrevista del miedo creíble, sus casos de asilo serán resueltos en menos de un año, y si los casos no presentan las pruebas necesarias que justifiquen el asilo, el inmigrante será deportado. Cabe señalar que únicamente alrededor del 5% de los casos de asilo son aprobados y el resto de inmigrantes son deportados de los Estados Unidos. Ya el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris dijeron que la frontera está cerrada y quienes no califiquen para el asilo, para el refugio, serán deportados, expulsados inmediatamente. Por ello, si usted no cumple con los requisitos para calificar para un caso de asilo en los Estados Unidos, no se arriesgue a perderlo todo. Primero busque la asesoría de un abogado experto en inmigración para que le asesore de forma correcta y no arriesgue su vida en el largo camino hacia el norte. El presidente Joe Biden se comprometió en la cumbre de Los Ángeles a otorgar un TPS o algún tipo de alivio migratorio a los inmigrantes de 17 países de América Latina y el Caribe. Sí, el presidente Biden se comprometió en la cumbre de las Américas, en la cumbre de Los Ángeles, a otorgar un TPS o algún tipo de protección a los inmigrantes de 17 países de América Latina y el Caribe, ya que a la fecha estos países sí reúnen los requisitos que están sufriendo una pobreza, una desnutrición, una inseguridad y problemas políticos. Todo esto el presidente Biden lo puede ejecutar en los próximos meses según lo acordado con los otros presidentes de América Latina y el Caribe. Cabe destacar que son 35 países de América Latina y el Caribe. En esta cumbre de presidentes, los Estados Unidos asignó $314 millones para ayudar a los 4 países en implementar en el asesoramiento, en el procesamiento y más. Estos países que les mencioné son Ecuador, Colombia, Costa Rica y Belice. Y también este dinero está asignado para servicios públicos. Sí, mi gente, los Estados Unidos asignó $314 millones para entregárselos a Ecuador, Colombia, Costa Rica y Belice para que otorguen un estatus legal a los inmigrantes en esos países.
Por otro lado, el Banco Mundial desembolsará $25 millones para este proyecto de otorgar un estatus legal y que Venezuela ocupa el primer lugar, ya que son alrededor de 5 millones de inmigrantes desplazados en algunos países de América Latina. Igualmente, el gobierno de Canadá entregó la suma de 26.9 millones para América Latina y el Caribe para solucionar el problema de la migración y encontrar una solución a las causas, motivos de la inmigración irregular. Sí, mi gente, mi raza, mis paisas, el presidente Biden se comprometió a otorgar un TPS a cerca de 17 países de América Latina y el Caribe en los próximos meses. En primer lugar tenemos a Ecuador, quien otorgará alrededor de miles y miles de TPS, o a su vez otorgará una protección legal, un estatus legal a los inmigrantes principalmente de Venezuela y de otros países que se encuentran a la fecha en Ecuador. Sí, mi gente, Ecuador acordó dar un estatus migratorio a miles y miles de venezolanos y de otros países que se encuentran en Ecuador a la fecha y recibirá una gran suma de dinero para ello. Sí, el presidente de Ecuador decretará una orden ejecutiva en beneficio de los inmigrantes venezolanos y de otros países que viven ya por mucho tiempo en ese país. Es así que Ecuador otorgará amnistía a miles y miles de ciudadanos venezolanos que cumplan con todos los requisitos. Por todo esto, como les mencioné, Ecuador recibirá millones de dólares para poder ejecutar este plan de amnistía y de ayuda en todo sentido a estos ciudadanos venezolanos que se han desplazado a Ecuador, donde ya podrán obtener su permiso de trabajo y demás documentos pertinentes y de esa manera integrarse a la fuerza laboral. Ahora tenemos a Colombia, que en el Acuerdo de las Américas se comprometió a otorgar un TPS a los ciudadanos venezolanos y que aproximadamente son alrededor de 1.500.000. Por esto, Colombia también recibirá millones de dólares por parte de Estados Unidos para la ejecución e implementación del TPS para los venezolanos radicados en Colombia. Ahora tenemos a Costa Rica, sí, tenemos a Costa Rica, también se comprometió con los Estados Unidos y en la Cumbre de las Américas celebrada en California a otorgar el TPS para ciudadanos venezolanos, para ciudadanos de Nicaragua y de Cuba. Por esto, Costa Rica también recibirá millones de dólares para implementar, ejecutar, desarrollar este TPS. Finalmente tenemos al país de Belice. Sí, tenemos a Belice, que está ubicado en América Central. También se comprometió a aprobar una reforma migratoria para legalizar a los inmigrantes de Centroamérica que ya viven en ese país por mucho tiempo. Por otro lado, España se comprometió a legalizar a miles y miles de ciudadanos hondureños. En el Acuerdo de las Américas celebrado hace poco tiempo atrás, como les mencionaba, donde esta reunión de presidentes de América Latina y el Caribe resolvieron la aplicación y tratamiento humanitario en la frontera sur de los Estados Unidos. Segundo, la expulsión o retorno inmediato de los inmigrantes que no califiquen para un programa de protección de refugiados o de asilo y por otras razones de carácter legal y federal. Tercero, la facilitación del transporte para el retorno de los inmigrantes al país de origen o al país que haya vivido o su última residencia. 4. Apoyar en todo sentido a los inmigrantes que decidan un retorno voluntario en vez de someterse a un proceso muy complicado de deportación. Y finalmente, fortalecer, incrementar de forma regional la aplicación de la ley de cooperación para combatir la inmigración irregular y aplicar la ley a quienes incentiven el movimiento de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos asignó la suma de 50 millones para América Latina y el Caribe para desmantelar, arrestar, perseguir a las personas que incentiven o promuevan la inmigración irregular
a los Estados Unidos. Sí, mi gente, el gobierno de los Estados Unidos asignó la suma de 50 millones para América Latina y el Caribe para desmantelar, arrestar, perseguir a las personas que incentiven o promuevan la inmigración irregular a los Estados Unidos. A la fecha, los Estados Unidos ya contrató a cerca de 1.300 trabajadores para esta labor y ya están aplicando la ley en varios países de América Latina y el Caribe, donde están incautando, recuperando propiedades, casas, vehículos y por ende la aplicación de la ley en cada país según sus normas y regulaciones. Por otro lado, los Estados Unidos asignó unos 65 millones para la ampliación, ejecución e implementación y la contratación de más trabajadores de América Latina y el Caribe y que emigren a los Estados Unidos de forma legal. Es así que se ampliará la contratación de más trabajadores agrícolas bajo el programa de las visas H-2A. Igualmente, el presidente Biden se comprometió a incrementar el número de visas H-2B, que es para trabajadores temporales de Centroamérica, Haití. Estos son trabajadores no calificados para trabajos varios. Sí, mi gente, estos 65 millones, como les mencionaba, es para crear un nuevo plan de reclutamiento muy justo y transparente de acuerdo a las normativas para contratar a trabajadores migrantes temporales. Este acuerdo y cooperación con las grandes compañías de los Estados Unidos para contratar mano de obra que a la fecha se necesita en los Estados Unidos y es una mano de obra no calificada. Sí, mi gente, este video, como les decía, es de buenas noticias para la comunidad migrante de los Estados Unidos y para la población en general. Sí, este mes de agosto para el presidente Biden ha sido muy importante debido a que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos lograron aprobar 3 leyes muy importantes que fueron parte de la campaña electoral, promesas electorales del presidente Biden. A inicios de agosto fue aprobada la ley llamada PACT Act 2022, que significa promesa comprensible para sustancias tóxicas, y esto beneficiará a millones de veteranos militares, donde se ampliarán los beneficios del cuidado de la salud, ya que estos militares en el pasado fueron expuestos a sustancias tóxicas en el proceso de desechos militares en Vietnam, Irak, Afganistán y otros países. Luego el Senado y el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de CHIPS Act 2022 y que se refiere a la producción, elaboración en los Estados Unidos de semiconductores para computadoras y otros usos en la industria en general. Todo esto se dio ya que por motivo de la crisis de salud, estos chips o semiconductores eran producidos en China, Japón y otros países, pero lamentablemente en Estados Unidos se dio un gran desabastecimiento, lo que provocó una gran crisis en muchas industrias por la falta de semiconductores o de estos chips. De aquí en adelante, la ley de CHIPS 2022 establece una producción local en los Estados Unidos a gran escala y así no depender de otros países. Esto también es un gran logro del presidente Biden y que creará miles y miles de nuevas fuentes de trabajo. Ahora, finalmente, hace unos pocos horas, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobó el plan del presidente Biden, originalmente llamado Build Back Better, y que lo cambiaron de nombre y que se llama ahora The Inflation Reduction Act 2022 o la Ley de Reducción de la Inflación 2022. Esta ley es de gran beneficio para millones y millones de ciudadanos estadounidenses, principalmente de la tercera edad. Se beneficiarán todos aquellos que gozan del beneficio del Medicare, quienes verán una disminución grandiosa en el costo de las medicinas. Sí, mi gente, esta ley disminuye el costo de las medicinas para la gente de la tercera edad y para las personas que tienen el Medicare. Igualmente, este plan reducirá el costo de la energía a un corto plazo, a un corto tiempo,
ya que se dará una producción de nuevas fuentes de energía como la de viento, la energía solar y otras fuentes más. También reducirá el precio de los vehículos eléctricos y que tienen un bajo consumo de energía. Todo esto se financiará con el cobro de un impuesto a las grandes compañías de los Estados Unidos que a la fecha gozaban de ciertos beneficios tributarios. Ahora les voy a decir en lo referente al tema migratorio, ya que esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al presidente Biden a que pueda terminar con el programa migratorio Quédate en México, y que fue creado por la administración anterior, en donde se establecía que las personas que soliciten un asilo en los Estados Unidos debían esperar en México, donde los inmigrantes estaban expuestos a todo tipo de problemas. Sí, mi gente, esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al presidente Biden a que pueda cancelar el programa migratorio llamado Quédate en México. De aquí en adelante, con esta decisión de la Corte Suprema, los solicitantes de asilo ya pueden esperar su caso dentro de los Estados Unidos o en el territorio estadounidense. Pero cuando al final pierdan el caso de asilo, estas personas están sujetas a la deportación. Y los otros que aprueben se quedarán en Estados Unidos, y que es aproximadamente apenas un 5% de casos que son aprobados. Todo esto se dio ya que existen tratados internacionales, leyes que protegen a los refugiados que solicitan asilo en todas partes del mundo, y sus derechos deben ser respetados de acuerdo a las leyes y tratados existentes. Lo importante aquí es que con la aprobación de estas 3 leyes muy importantes en los últimos 13 días, el presidente Biden declaró que es una realidad y que es un momento muy histórico para los Estados Unidos. Por otro lado, un 70% del pueblo de los Estados Unidos apoya la aprobación de estas 3 leyes y posiblemente ayudará al Partido Demócrata a mantener la mayoría en el Congreso y también en el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones de medio tiempo que se darán el próximo noviembre. Y si así es, el presidente Biden podrá seguir aprobando más leyes a favor de las personas más necesitadas de los Estados Unidos y, por supuesto, apoyando el sistema migratorio legal, y también tratar de solucionar de alguna manera la inmigración irregular y el problema de los 11 millones de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por mucho tiempo. Como vemos, mi gente, el presidente Biden sigue mejorando el sistema migratorio de los Estados Unidos, al igual que su objetivo es también solucionar el problema de la inmigración irregular y principalmente otorgar algún alivio migratorio a los cerca de 11 millones de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por mucho tiempo. Sí, mi gente, mi raza, mis paisas, la espera continúa, no pierdan la fe, que al final algo bueno puede ocurrir. Advertencia o disclaimer: este video es solo una información general, no es consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.